Colombianos, sucedió algo insólito en la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Resulta que amenazaron en vivo y en directo al abogado Miguel Ángel del Río. Hace poco había salido del país sacando a su familia por unas amenazas. Ahora en plena audiencia le llegaron unos mensajes que no alcanzó a leer y que borraron, y adivinen quién fue: alias Caliche, este señor paramilitar que buscaba la retractación del señor Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez. Y es que el abogado aseguró que uno de los testigos en este caso le habría enviado mensajes a su celular privado, número que había cambiado hace menos de una semana. El abogado Miguel Ángel del Río denunció que recibió nuevas amenazas en medio de la audiencia de preclusión que se adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por una presunta manipulación de testigos. Ante la juez penal 41 del circuito con función de conocimiento de Bogotá, el representante legal de Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado en un momento como un testigo estrella, dijo que fue nuevamente amenazado. Según dijo, los mensajes los recibió en su nuevo celular. Al parecer provenían del celular de uno de los testigos dentro del caso. Se trata de Carlos Eduardo López alias Caliche. ¿Y qué podemos decir de el eslabón del caso de Uribe con este señor Caliche? Pues este señor se llama Carlos Eduardo López Callejas, hombre de cerca de 45 años que admite moverse entre gente con antecedentes. El sujeto aparece en chats coordinando la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo contra Uribe y su hermano Santiago. En una de esas comunicaciones, Caliche fue grabado diciéndole a Monsalve que personas cercanas al exmandatario le pedían grabar de inmediato un video en el que cambiara su versión sobre los supuestos nexos de los Uribe con grupos al margen de la ley. Y es que en uno de los audios de la Corte Suprema tienen pues una grabación de alias Caliche diciendo: hay un man muy grande que le quiere hablar por intermedio mío, referente a este chicharrón, es decir, al caso de Uribe Vélez. ¿Y a quién se refería alias Caliche en esta grabación? Pues se refería al representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Pero el representante del Centro Democrático es enfático en asegurar que fue Caliche quien le ofreció la retractación del testigo. Aprovecharon una supuesta cercanía con el exparamilitar. Ya poniéndolos en contexto para saber quién es este alias Caliche, pues el señor resulta que le envió 6 mensajes a Miguel Ángel del Río al celular privado que cambió hace una semana, y después los borró. No alcanzó a leerlos el abogado. ¿Qué pudo ser esto cuando estaban hablando precisamente de alias Caliche? Pues una directa amenaza. Textualmente dijo el abogado: mientras estoy en la audiencia me llega un mensaje al WhatsApp en mi número tal con el nombre de Carlos Eduardo López, testigo sobre el que estoy dando declaraciones. Me llegan 6 mensajes que los borraron y quiero dejar constancia porque me llega al número personal que lo cambié hace una semana. Es lo más particular, interpreto esto como una amenaza. En medio de la diligencia, el abogado del Río señaló que una fuente le mandó el número de Caliche y es el mismo del que le enviaron 6 mensajes y los eliminaron. Pero vamos a ver el desarrollo de la audiencia cuando el abogado del Río pues habla de Caliche y de por qué buscó a Monsalve para una retractación a favor del expresidente Álvaro Uribe, cosa que después Caliche dijo que él por su cuenta había buscado a este sujeto y no pues el representante Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Carlos López Callejas no tiene claro, y con esto concluyo esta parte. Caliche, su señoría, no tiene claro por qué ni para qué abordó a Juan Guillermo Monsalve. Y por consiguiente, su señoría, no resulta ni cierto ni consistente su apreciación de que la iniciativa haya sido exclusivamente suya, así como que su propósito único fuera ayudarle en la situación jurídica de su amigo. ¿Y por qué lo advierte después, su señoría? Para salvar de la responsabilidad penal a Álvaro Hernán Prada y evidentemente al determinador Álvaro Uribe Vélez. Lo que queda claro, su señoría, hasta aquí, hasta este pedazo, es que alias Caliche, Carlos López, fue abordado y tomado como emisario de quien, siendo miembro del Partido Centro Democrático, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, venía en nombre de Álvaro Uribe Vélez. Y para aprovechar la oportunidad de ese contacto o la amistad que tenía con Juan Guillermo Monsalve, al paso
Callejas y Vidal Perdomo, como afines al uribismo, su señoría, quisieron ayudar al expresidente y hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez. E incluso, su señoría, al propio Monsalve, según lo afirmó López Callejas, y por ello le ofrecieron que se retractara a cambio de recibir ayuda jurídica en su caso. En este momento, cuando el abogado está hablando de este señor alias Caliche y sobre este lío jurídico que tiene metido hasta el cuello a Álvaro Uribe y a Álvaro Hernán Prada, pues recibió las amenazas. Van a ver ustedes el momento exacto cuando el abogado Miguel Ángel del Río suspende un momento la audiencia para hablar de este tema y pues de los mensajes que recibió de este señor testigo a favor de Álvaro Uribe Vélez. Su señoría estaba apagando el teléfono, cerrando la cámara en ese momento, porque mientras estoy en la audiencia, su señoría, me llega un mensaje de un número de WhatsApp 320-991-8974. Mi teléfono tiene la posibilidad de, si no tengo grabado el número, debajo aparece un nombre, su señoría. Y me llega un mensaje de hace 5 minutos, dice Carlos Eduardo López. 329-91-8974, su señoría, y tiene 6 mensajes borrados. Se los acabo de enviar a mi asistente Lina, su señoría, para que los podamos ver en pantalla. Y quiero dejar esa constancia, su señoría, que no sé quién me escribe, pero dice Carlos Eduardo López, es el mismo nombre del testigo que está en este momento, o sobre el que estoy en ese momento poniendo las declaraciones, y quería dejarlo de constancia. Lina, por favor, montemos las fotos de lo que me acaba de llegar, de lo que le envié, por favor. Me parece inaceptable, su señoría, y en eso va la constancia, que no pueda uno empeñar el ejercicio del derecho de una manera adecuada. Desconozco si en realidad es Carlos López o no, pero está llegando mi número personal, que entre otras cosas, su señoría, lo cambié hace una semana, que es además lo más llamativo de la situación. Mientras Lina, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensajes, su señoría, que se enviaron, no los alcancé a abrir y los eliminaron inmediatamente. Y como verá en pantalla, el nombre dice Carlos Eduardo López. Ahí están, su señoría. Este es el número. Me acaba de llegar un mensaje de ese número. Dice Carlos Eduardo López, 320-991-8974. Y pongamos la otra imagen, por favor, Lina. Abramos un poquito. Están 6 mensajes eliminados, su señoría. Interpreto eso seguramente como una amenaza. No pude leer lo que decía inicialmente, su señoría, pero quería dejar la constancia de la dificultad que cuesta, su señoría, este ejercicio profesional, y que evidentemente, por más diferencias y las dificultades que podamos tener con los sujetos procesales, su señoría, yo sí pido respeto. Tuve que alejar a mi familia, su señoría, precisamente por esto. Yo me encuentro solo en este momento en el país, saqué a mi esposa del país, saqué a lo que llevo en el corazón, a lo más querido, su señoría, para seguir haciendo un ejercicio profesional, y no voy a aceptar intimidaciones. Lo dejo de presente, su señoría. Qué pena con los sujetos procesales, pero esto es un atentado a el ejercicio del litigio hecho además con todo el respeto del mundo. Bueno, esto sí es realmente preocupante, que en una audiencia del expresidente Álvaro Uribe, y cuando está hablando de este testigo a favor de Uribe, pues este señor haya averiguado el número privado de Miguel Ángel del Río y le haya enviado 6 mensajes que luego borró. ¿Cómo interpretan esto, colombianos? Realmente es una grave intimidación para que el abogado Miguel Ángel del Río pues se frene en este proceso. Y no, señores, él dice que va porque va hasta el final. Luego esto, al parecer, el periodista Daniel Coronel le envió un mensaje a Miguel Ángel del Río diciéndole que este número coincidía con la base de datos que tiene el periodista sobre alias Caliche. Es decir, que este número telefónico sí pertenece a este criminal. ¿Por qué le envió estos mensajes de intimidación al abogado Miguel Ángel del Río? Pues para que frene este proceso. Van a ver cuando confirma que realmente este teléfono sí pertenece a alias Caliche, testigo estrella a favor de Uribe. Caliche, su señoría, a través de audio le había dicho a Monsalve que había escuchado la voz del ex directamente por el altavoz del teléfono celular de Álvaro Prada. Sin embargo, ante el interrogante, la magistrada, su señoría, manifiesta en un primer momento
que escuchó la voz del ex por los medios de comunicación. Seguidamente, o seguido a eso, su señoría elude la respuesta haciendo referencia a Álvaro Hernán Prada. Su señoría, una pequeña eventualidad adicional. Me envía un periodista cercano, su señoría, que tiene los datos del señor Carlos López. Me envía su teléfono y coincide exactamente con el teléfono que me acaba de escribir. Dina, por favor, señora, con el respeto de su despacho, pongamos la foto que me acaban de enviar, por favor. Agrandemos un poco la imagen. Su señoría, esto me lo envía una fuente periodista que tiene el contacto de Carlos López y es exactamente el mismo número que me escribieron y borraron los mensajes. Su señoría, quiero advertir aquí en vivo y en directo que este delincuente Carlos López Caliche, su señoría, me envió un mensaje a mi teléfono celular que lo cambié hace muy poco, su señoría, y eso no es otra cosa que una intimidación y quiero ponerlo en conocimiento a través de las pantallas, su señoría, de aquí de su despacho, lo que acaba de ocurrir. Muchas gracias y continúo. Realmente tienen rabo de paja y están asustados colombianos. ¿Qué piensan de esta confirmación de que este número sí es de este paramilitar que buscaba la retratación de Juan Guillermo Monsalve? Y pues el doctor Miguel Ángel del Río le concedió una entrevista a Daniel Coronel para hablar del hecho insólito de hoy, la amenaza de Carlos López alias Caliche o Llanero, testigo estrella de Uribe Vélez. La amenaza se da en plena audiencia y pues él dice que no va a permitir que le atenten contra su vida y que irá hasta las últimas consecuencias donde verá a Álvaro Uribe Vélez tras las rejas. Escúchenlo. Y como hice esta advertencia, y puse en evidencia lo que estaba pasando, además tenía que poner el número del cual me estaban marcando. Yo no sabía que ese número era en realidad de Caliche, pero era absolutamente perentorio. Y luego, cuando yo advierto eso, inmediatamente llega el otro mensaje, el de no quise enviarle una amenaza porque sabía pues que se te lo había puesto en evidencia y seguramente lo iba a hacer, no había otra posibilidad que no intervenir inmediatamente. Yo no voy a permitir que a mí me asesinen, Daniel. Yo no voy a permitir que me amenacen, que jueguen conmigo, si son el clan del Golfo, si no son, si es casualidad que solamente haya sido el día de hoy, no me importa. De lo que yo estoy convencido es que sí tienen una relación con este expediente, tienen una relación con lo que hemos denunciado y evidentemente yo no voy a permitir que a mí me hagan un ataque ni sicarial ni de ningún tipo. Por eso decidí quedarme en el país, Daniel, con los riesgos que eso representa. Tuve que salir de mi espacio natural, de mi casa, estoy en un lugar completamente diferente, alejado de mi familia, en una situación, la verdad, bastante dolorosa desde el punto de vista humano. No hay nada más doloroso que el desarraigo, pero si pretendían los que amenazaban que yo iba a salir del país, e iba a suspender mis intervenciones, esta o cualquier otra, pues no lo van a lograr. A mí solamente me interesa, en realidad, la protección de mi esposa, la protección de mi familia, de mi madre, de mi hermano, y lo demás lo enfrentaré con toda la rigurosidad. Tremendo y contundente, no lo van a amedrentar. Este es un mensaje para el señor Álvaro Uribe Vélez y para este alias Caliche, que quiso intimidar al abogado, pero realmente lo pusieron en evidencia y pues ojalá el abogado proceda a una demanda por este señor que intentó pues amedrentarlo en plena audiencia clave en el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y pues vamos a escuchar qué opinan sobre esto varias personas. Este es el amiguito Carlos Eduardo López alias Caliche, amiguito del paracodeterminador Álvaro Uribe Vélez, el que amenazó al doctor abogado Miguel Ángel del Río mientras estaba en la audiencia del imputado Uribe. Hagamos famoso a este hombre de bien. Es increíble cómo estos delincuentes intentan que no se sepa la verdad, ¿no? Aquí dicen, entonces están desesperados que amenazan a Miguel Ángel del Río en plena audiencia en preclusión contra Álvaro Uribe Vélez. El señor Carlos Eduardo López alias Caliche no es muy inteligente que digamos, citando a Uribe, que supone uno. Y pues realmente no es tan inteligente. El abogado Miguel Ángel tenía instalada una aplicación que permite identificar en una base de datos quién lo está llamando y pues cayó este nombre. Y aquí pues se supo muy rápido de quién se trataba.
Daniel Coronel también dice, alguien que se identificó como Carlos Eduardo López alias Caliche amenazó en vivo al abogado Miguel Ángel del Río mientras interviene en la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El número coincide con el que yo tengo de alias Caliche. Aquí este fue el periodista que le pasó el número a Miguel Ángel del Río y confirmó que este señor sí le estaba escribiendo. También este criminal después le escribió a Miguel Ángel del Río diciendo que no lo quiso intimidar, pero realmente quedaron en evidencia, se les cayó el teatro. Colombianos, si les gustó este video, por favor, compártanlo para que se den cuenta cómo va la justicia y cómo va este caso de Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.